¿Cómo están, hermanos, familiares, amigos? Espero que el Señor esté guardando y bendiciendo a todos y cada uno de ustedes. Y pues, por supuesto, ustedes gozando de las bendiciones del Señor. Bienvenidos a nuestro tiempo de devocional de miércoles de la Iglesia Bautista Peniel. Y pues voy a invitarles a que de inicio vamos a orar. Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Así que, hermanos, vamos a orar. Padre, te exaltamos, te glorificamos porque solo tú eres Dios, porque no hay Dios tan grande y tan maravilloso como tú, que haya hecho las obras y las maravillas como tú, Señor. Padre eterno, queremos pedirte perdón por nuestras faltas y pecados. Reconocemos, Santo Señor, que de muchas maneras, Señor, hemos pecado contra ti. Padre, aún no solamente con nuestros actos, sino con nuestros pensamientos y emociones. Con muchas de nuestras intenciones, muchas veces, Señor, hemos pecado contra ti. Y, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te pedimos perdón y que en este nombre precioso tú nos perdones y nos limpies de toda maldad. Señor eterno, gracias por tu cuidado, tu guía y tu guarda y por tu provisión para todos y cada uno de nosotros, para esta iglesia, para sus miembros, para nuestros familiares y amigos y seres queridos. Y gracias también, Señor, porque en tu palabra tú nos vas mostrando tu voluntad y nos vas transformando. Sobre todo por la misma también nos traes ánimo y consuelo y paz. Y también, Señor, nos muestras todas las maravillas que en Cristo Jesús tú nos has entregado, Señor, pensando en las buenas nuevas, el Evangelio de Cristo y todo lo que esto implica. Y hoy, Señor, queremos compartir con nuestros hermanos y nuestra audiencia sobre las buenas nuevas de la resurrección, una de las varias notas, pensando Dios en esa noticia tan grande que es el Evangelio de Cristo y todo lo que implica, Señor. Una de sus implicaciones, Señor, y que es de las mayores, es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, por lo cual hoy queremos compartir esto con nuestros hermanos, familiares y amigos. Y ponemos este tiempo, Padre Celestial, en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, antes de empezar, les comento que estoy saliendo un poquito de una infección de la garganta, de ahí que ofrezco disculpas de antemano si me ven que estoy aclarando la garganta, si me atoro tantito o algo, hermanos, es porque voy saliendo de esta infección que gracias a Dios ya voy de salida, como les voy diciendo. Pues, hermanos, en el Museo de Arte Bíblico de Dallas, Texas, ahí en Estados Unidos, hay un mural sobre la resurrección de Cristo. Este mural se trata de un cuadro de más o menos 3 metros, 60 centímetros de ancho y por más o menos unos 12 metros de largo, que refleja el momento en que Jesús resucitó y sale de la tumba, sale del sepulcro. La obra está titulada como Resurrección, ¿verdad? Y está realizada sobre óleo y tiene como autor al artista norteamericano Ron DiCiani, no sé si se pronuncia así. Entonces, pues esto lo hizo, hermanos, allí en el Museo de Arte Bíblico de Texas, de Dallas, Texas, y después, esto fue el resultado, hermanos, de después de 2 años de trabajo, de estar pintando este mural. Entonces, tal vez vamos a mostrar el mural. Espero que ya esté viéndose, mirándose allí, hermanos, en su pantalla. Y vamos a ver este mural, hermanos, que muestra la resurrección del Señor Jesucristo. Les decía, tiene 3 metros 60 centímetros de ancho y aproximadamente unos 12 metros y 20 centímetros de largo. Si ustedes ven, es un mural hermoso, es un mural impresionante. Y este mural, hermanos, presenta el momento en que Jesucristo ha resucitado de la tumba y sale por su propio pie del sepulcro, siendo recibido por los ángeles que custodian la entrada. Así que ustedes pueden ver ahí en el mural, está saliendo el Señor Jesucristo del sepulcro y se ven 2 ángeles que están flanqueados, ¿verdad? Custodiando la entrada. Pero lo interesante de este mural, hermanos, no solamente es el ver al Señor Jesucristo que emerge de la tumba, hermanos, que sale por su propio pie de la tumba, sino que además, hermanos, lo interesante de este mural es que se pone en este mural a personajes de la Biblia, hermanos, importantes de la Biblia, importantes personajes del mundo judío. Y voy a mostrarles, hermanos, precisamente que
cuando sale ahí en el mural el Señor Jesucristo de la tumba. Eh, Así vemos en el cuadro que está un ángel a su derecha y un ángel a la izquierda. Y vamos a ver primero el ángel de la izquierda, hermanos. Detrás del ángel de la izquierda, vamos a ver nosotros a Moisés, vamos a ver a David, a Isaías y a Abraham. Primero Moisés, luego a David, luego a Isaías y a Abraham. Estos están a un lado, hermanos, de donde está el ángel de la izquierda. Y luego cuando vamos a ver al ángel de la derecha, nosotros vamos a ver a Elías, vamos a ver después seguido de Elías a Moisés, después a Esther, y después de que vemos a Esther, atrás de Esther está Juan el Bautista, y detrás de Juan el Bautista está Daniel. Y bueno, algo de la impresión que deja este mural, hermanos, es darnos a nosotros, de alguna manera, hermanos, la muestra de cómo es que sería, cómo fue la resurrección de Cristo y cómo es que algunos santos del Antiguo Testamento, hombres y mujeres que esperaban, hermanos, la, la, la gran noticia del advenimiento del Mesías e incluso que de manera profética Dios les mostró que el Mesías tenía que resucitar de entre los muertos, levantarse para gloria, hermanos, pues como así vemos estos personajes bíblicos esperando o contemplando, amados hermanos, y adorando al Señor Jesucristo ya que se levanta de entre los muertos. Y esto les digo, hermanos, por supuesto ha causado a una gran expectación a todas las personas que lo ven. Primero vamos tomando, hermanos, como vamos a decir, como de inicio o introducción, esta imagen que vemos del mural, de la resurrección del Señor Jesucristo, los ángeles que lo flanquean y los personajes de la Biblia que están, por supuesto, adorándolo y exaltándolo al verlo emerger de entre los muertos, hermanos, pues vamos a ver un punto inicial, qué es lo que quiero compartir con ustedes. Primero, hermanos, es que la resurrección, hermanos, de las buenas nuevas, la resurrección, hermanos, es esa buena nueva, esa parte de las buenas nuevas que por supuesto trae impacto, transformación y gloria a todo aquel que cree. Primero, hermanos, vamos a ver la promesa de la resurrección. Vemos entonces, hermanos, ya estamos, espero que estemos, seguimos viendo el mural y vamos a ver esto, hermanos, todos estos personajes que aparecen en el mural y parece que dan la bienvenida a Jesucristo, están en sombras transparentes. Obsérvenlos bien, están como transparentes, hermanos, para que así fuera como si fueran unos espíritus. Reitero, viendo el mural, volvemos a ver a los personajes como están. Si ustedes pueden observar, vemos del ángel del lado izquierdo, detrás de él está Moisés, luego está David, detrás de David está Isaías y después Abraham. Y cuando vamos a ver al ángel de la derecha, hermanos, detrás de él está Elías, luego Noé, detrás de Noé está Esther, luego Juan Bautista y atrás de Juan Bautista se encuentra Daniel. Bueno, les decía, estos personajes, la imagen que se ve ahí en el mural, hermanos, es que estos aparecen, hermanos, en el mural como sombras, como transparentes, como si fueran espíritus. Y es que están esperando la resurrección que inaugura Cristo y por eso aparecen como espíritus, como si estuvieran en otra dimensión. Es algo interesante que muestra este mural. Ellos lo están observando, hermanos, están en otra dimensión, siendo como espíritus, y es que ellos precisamente, hermanos, estaban esperando la promesa y la profecía de la resurrección del Mesías prometido. En el Antiguo Testamento, hermanos, ya entrando en esta parte, hermanos, en el Antiguo Testamento, esta buena nueva de resurrección, hermanos, fue una promesa que ya se había dado a algunos santos, hermanos, del Antiguo Testamento. Así que voy a compartir de inicio, vayan conmigo a Job. Desde tiempos antiguos, hermanos, en el libro de Job podemos observar que ya se esperaba o ya por alguna forma Dios había mostrado, vamos a llamarlo mostrado, revelado, comunicado a algunos antiguos, como en este caso Job, que iba a haber una resurrección, hermanos, y dice en Job 19 del versículo 25, del versículo, sí, 25 dice, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará del polvo, y después de deshecha esta mi piel, he de ver a mi Salvador, o a mi Dios, o a mi Redentor. Entonces, hermanos,
la buena nueva de la resurrección, hermanos, fue una promesa dada desde los antiguos, hermanos, y una muestra es Job. De alguna manera Dios había mostrado, revelado, hermanos, a Job y tal vez a algunos de sus contemporáneos, pero bueno, tenemos el testimonio del libro de Job, que ya se había hablado, hermanos, Dios había mostrado que había una promesa, una buena nueva de resurrección. Y es interesante porque Job, hermanos, se piensa que Job, hermanos, eh, fue contemporáneo de Abraham, se piensa más o menos eso. Imagínense, hermanos, qué tan antiguo es el libro de Job. En otra parte, hermanos, si vamos avanzando ahí, seguimos allí perdón, en el Antiguo Testamento, hermanos, pero ahora vamos al libro de Daniel, allí en el libro de Daniel, en el último capítulo, que es el capítulo 12, Daniel, capítulo 12, en el versículo 13, el ángel le dice a Daniel, después de que el ángel le muestra a Daniel todas las cosas que han de suceder en el futuro y cómo Dios restaurará la gloria de Israel y su propio reino mesiánico, dice en Daniel 12, versículo 13, y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Por supuesto, hermanos, ¿de qué creen que está hablando? Pues de la buena nueva de la resurrección. Así que la promesa de la resurrección, hermanos, ya había sido dada desde la antigüedad, por supuesto, personajes del Antiguo Testamento, y tenemos como muestra, hermanos, precisamente a Job, y ahora estamos viendo al profeta Daniel. En el mural no pintaron a Job, hermanos, pero sí tenemos a Daniel que está esperando, hermanos, y adora cuando el Señor se emerge de entre los muertos, resucita de entre los muertos. Ahora vayan conmigo, hermanos, ahí mismo en el Antiguo Testamento, un poquito más atrás, ahí en el libro de Ezequiel, en el capítulo 37, Ezequiel 37, pero ahora, hermanos, vamos a leer de los versículos 12 al 14. Ezequiel 37, de los versículos 12 al 14, dice, por tanto, profetiza y diles así, Jehová ha dicho el Señor, he aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saqué de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Y os haré reposar sobre vuestra tierra y sabréis que yo, Jehová, hablé, lo hice, dice Jehová. Entonces, hermanos, la resurrección se convirtió en la esperanza de Israel para recibir, hermanos, la herencia. Es decir, la herencia de la tierra prometida. Todo Israel, Dios iba a llevar a todo Israel de todos los confines de la tierra, iba a llevar a todo Israel, hermanos, para que todos juntos regresaran a la tierra de Israel y entonces se inaugurara el reino mesiánico. Otra vez no pintaron a Ezequiel ahí en el mural que estamos nosotros viendo, pero lo que estoy mostrando, hermanos, es que como las buenas nuevas de resurrección es una promesa o son promesas que se dieron desde la antigüedad. En el Antiguo Testamento vemos, hermanos, esto que se nos está testificando. Pero también, hermanos, las buenas nuevas de resurrección, tanto de Cristo como de los creyentes, de los santos, fueron dadas ahí en el Nuevo Testamento. También en el Nuevo Testamento, hermanos, se dio esta promesa. Fíjense, vayan conmigo a Hebreos, allá en el Nuevo Testamento. Ahora vayamos a Hebreos, capítulo 11. Recuerdan los que han leído la Biblia, los que han leído este texto, el capítulo 11 se conoce como la Galería de la Fe o los héroes de la fe. Y ahí en Hebreos 11, versículos 13 al 16, les voy a leer lo que dice el texto. Hebreos 11, 13 al 16. Fíjense, hablando de promesa, de resurrección, dice el texto, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sin mirarlo de lejos y creyéndolo, y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque lo que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, una patria. Esto es la patria celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarle Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Y esto, hermanos, por supuesto, cuando dice no lo vieron, lo confesaron que lo habían, es decir, no lo vivieron, pero Dios se los había prometido, Dios se los había dado a ellos, hermanos, y la patria celestial, por supuesto, en el contexto del pueblo judío sí, del pueblo judío es el reino mesiánico.
¿ok? Y para llegar al reino mesiánico, estos creyentes o los santos del Antiguo Testamento, pues necesitaban, hermanos, experimentar esa resurrección. Ellos siguen esperando, hermanos, la resurrección. Bueno, ellos estaban esperando la resurrección de Cristo y siguen esperando su propia resurrección, porque la Biblia lo enseña, hermanos. Entonces, no solo los personajes que se ven en el mural, hermanos, sino todos los santos del Antiguo Testamento y los santos del Nuevo Testamento y todos los que hemos puesto nuestra fe en Cristo como único y suficiente Salvador, hermanos, para nosotros es esta buena nueva. Nosotros también resucitaremos y también nosotros, hermanos, estamos anhelantes, esperando el regreso de nuestro Señor Jesucristo. La resurrección, hermanos, es precisamente la promesa del Señor Jesucristo para todo aquel que cree. No solamente Jesús se va a levantar, se levantó de entre los muertos, todos, tanto los santos del Antiguo Testamento como los del Nuevo Testamento, todos, hermanos, vamos a experimentar una resurrección para ser glorificados como nuestro Señor Jesucristo fue glorificado. Vayan conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 6, ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 6, y leemos el versículo 40. Fíjense, Juan, capítulo 6, versículo 40 dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y lo resucitaré en el día postrero. La esperanza, la buena nueva de la resurrección, hermanos, es para todo aquel que cree. Versículo 44, ahí mismo en Juan 6, dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que envió no lo trajere, y yo lo resucitaré otra vez en el día postrero. Versículo 54, ahí mismo del Evangelio de Juan, capítulo 6, dice, versículo 54, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré de nuevo en el día postrero. Entonces, hermanos, la resurrección, la buena nueva de la resurrección, hermanos, es la promesa del Señor Jesucristo, por supuesto, para todo aquel que cree. Esos personajes que se ven en el mural, hermanos, que se ven como espíritus o en una tercera dimensión, en una cuarta dimensión, no sé cómo expresarlo, ahí en el mural el autor hizo algo maravilloso al mostrarlo. Ellos estaban esperando expectantes, hermanos, la resurrección del Señor Jesucristo, y ya que resucitó, ellos, según el mural, por supuesto, no lo dice la Biblia, pero según el mural, da a entender que ellos glorificaron a Dios al ver la resurrección de Cristo. Por supuesto, ellos como nosotros, también vamos a esperar y están esperando ellos también la resurrección de nuestros cuerpos y de nuestras almas. Vamos a ver, hermanos, otro punto aquí en el Nuevo Testamento, y es que, por supuesto, la resurrección, hermanos, dice el apóstol Pablo que es nuestra esperanza bienaventurada. Y que la resurrección de Jesucristo nos asegura, hermanos, nuestra reunión con Él, porque nosotros también seremos resucitados con Él. Dice en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, vayan conmigo, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, en el versículo 16 dice, porque el Señor mismo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo, dice, resucitarán primero. Luego los que nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y ahí estaremos siempre con el Señor. Nos vamos a reencontrar con el Señor. Así que, hermanos, la resurrección es esa noticia bienaventurada que todo creyente debe esperar. Ahora, ya les hablé, hermanos, ya les mostré sobre la promesa de la resurrección, ¿sí? Los personajes que se ven en el mural estaban esperando, expectantes, por supuesto, la resurrección de Cristo, y al ser testigos, según el mural, no la Biblia, es nada más una analogía, ¿verdad? Una ilustración que se da ahí en el mural, es, según ellos, al resucitar Jesucristo, pues le glorifican. Pero ahora vamos a hablar ya no nada más de la promesa de la resurrección, sino ahora vamos a hablar de la realidad de la resurrección. Fíjense, los únicos, vamos a ver el mural otra vez, si regresamos a ver el mural, observen que los únicos que aparecen opacos, es decir, como más reales, de forma corpórea y física, son precisamente el propio Señor Jesucristo resucitado y los ángeles que lo están flanqueando, hermanos. Además de los dos guardias que están como desvanecidos. Observen ustedes, hermanos, que ahí en el mural se ve que los que se ven más, con más corpóreos, hermanos,
como de una realidad física ya en vamos a decir, en nuestra esfera, son el Señor Jesucristo que se levanta de entre los muertos, los dos ángeles, hermanos, y los dos guardias que están como desvanecidos, que cayeron como muertos, no están muertos, cayeron como muertos, son los únicos que se ven como un estado físico. Los demás, hermanos, se ven son notoriamente y aparentemente son como unos espíritus. Esto es algo, hermanos, que habla de la realidad de que Jesús resucitó según la intención del autor allí en ese mural. Bueno, hablando de la realidad de la resurrección, hermanos, los cuatro evangelios que tenemos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, nos están hablando, amados hermanos, de la realidad de la resurrección. Pero no solamente eso, hermanos. Centenares de personas vieron y testificaron que Jesucristo resucitó de entre los muertos. Así que la resurrección ya no se quedó en una promesa, sino que además, hermanos, es una realidad. Muchas personas vieron que Jesús se levantó de entre los muertos. Vayan conmigo a 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15. Y vamos a leer versículo, 1 Corintios 15, versículo, aquí está, versículo 4, dice, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Perdón. Así que, hermanos, la resurrección no solamente quedó en una promesa, sino que la resurrección se convirtió en una realidad. Cristo resucitó y los cuatro evangelios, pero además, según el testimonio de Pablo, más de 500 personas a la vez pudieron darse cuenta o vieron a Jesús resucitado. Y esto, hermanos, hablando de testimonios en la antigüedad, cuando más de 3, 4 personas, hermanos, dice la Biblia, perdón, que por testimonio de 2 o 3 personas conste toda palabra. Imagínense, para que algo se dijera que era real, al no haber pruebas, se necesitaban testigos. 2 o 3 personas. Fíjense, aquí fueron más de 500 personas quienes dieron testimonio de que Jesús resucitó. Ya no eran 2, no eran 3, eran más de 500 personas. Por lo cual, en aquellos tiempos, hermanos, en los tiempos del Señor, cuando más de 500 personas testificaron su resurrección, por supuesto, entonces se daba por hecho que Jesús resucitó. Vamos a Juan capítulo 20, versículo 18. Juan 20, versículo 18 dice, fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos nuevas de que había visto al Señor y que Él había dicho estas cosas. Hermanos, el hecho histórico de la resurrección de los muertos cambió la vida de los apóstoles y demás discípulos. Cuando Cristo murió en la cruz, hermanos, los discípulos corrieron, según el testimonio de los evangelios, corrieron al aposento alto, y ahí se escondieron, hermanos, huyeron, acobardados, y se escondieron en el aposento alto. En cuanto recibieron, hermanos, la noticia, la buena nueva de que Jesús había resucitado, en ese momento, hermanos, cambió la actitud y el ánimo de los discípulos y de los apóstoles, hermanos, y después, y tras haber sido entonces acobardados por la muerte de su Señor, al saber que se había levantado de los muertos el Señor Jesucristo, los discípulos y los apóstoles, hermanos, recobraron fuerzas y un aliento, hermanos, y una valentía sin igual, y de ahí es que todo el Evangelio de Cristo se expandió para todas las naciones del mundo en aquel tiempo conocido, hermanos. Entonces, la resurrección, el hecho histórico de la resurrección cambió la vida de los apóstoles y de los discípulos. No eran antes así, hermanos, pero adquirieron de nuevo, adquirieron valentía, hermanos, y la fuerza suficiente para proclamar el Evangelio, porque la resurrección de Cristo era un hecho que era real. Por la resurrección de Jesucristo, hermanos, es que tenemos nueva vida en Cristo. Así nos testifican las Escrituras. Por la resurrección de Cristo, hermanos, es que nosotros tenemos nueva vida en Cristo. Cristo murió por nuestros pecados, pero si Cristo no resucitó, seguiríamos muertos en nuestros pecados, en nuestros delitos y pecados. Pero por cuanto Cristo resucitó, hermanos, entonces tenemos nueva vida en Cristo. Dice 1 Pedro 1:3, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo
de entre los muertos. Entonces, hermanos, por la resurrección de Jesucristo es que nosotros tenemos nueva vida. Y por la resurrección de Jesucristo nosotros esperamos, hermanos, regir, por supuesto, en el reino milenial. Todo aquel o toda aquella que haya puesto su fe en Cristo, muy seguro, hermanos, estaremos nosotros gobernando con el Señor según el testimonio de las Escrituras. Así lo dicen las Escrituras y eso es lo que nosotros creemos. Apocalipsis 26 dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, la segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Así que tendremos parte, hermanos, en el reino del Señor Jesucristo, gozando de su gloria y gozando de su regencia en este mundo. Por último, hermanos, las buenas nuevas de la resurrección no solamente ya quedaron, hermanos, en una cuestión de promesa, ya vimos que la resurrección es una realidad, ahora vamos a ver el impacto, hermanos, de la resurrección. El mural, hermanos, del cual hemos estado hablando y les he observado, hermanos, este mural ha provocado mucho impacto en las personas que lo han visto, hermanos, a todo color, en vivo y a todo color, pero aún viéndolo en fotografías, hermanos, no deja un impacto a los que nosotros podemos testificar la resurrección del Señor, los dos ángeles, los dos guardias caídos y los personajes del Antiguo y del Nuevo Testamento que están adorándolo como espíritus cuando ven y testifican que el Señor ya se levantó de entre los muertos. Por supuesto, hermanos, la resurrección ha de impactar nuestra vida y ha de transformarla, hermanos. Eso es algo muy importante. La resurrección tiene que tener un impacto tan fuerte en nuestra vida que debe transformarnos. Según Romanos capítulo 6, versículo 4 dice el texto: porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Así que, hermano, hermana, si tú has puesto tu fe en Cristo y crees que murió y que resucitó, esa buena nueva te tiene que traer transformación. Por supuesto, hermanos, el saber que Cristo resucitó, la realidad de la resurrección, garantiza plenitud y vida eterna para todo aquel que cree, ya a todo aquel que cree. Y eso ya lo vimos, hermanos, en los textos donde el Señor Jesucristo dijo que el que cree en mí y cree en el que me envió, aunque muera, vivirá, ¿verdad? Entonces dice, aunque muera, vivirá, y yo le daré, por supuesto, vida eterna, vida que dura para siempre, hermanos. Saber que nos reuniremos con nuestros familiares, amigos, que ya fallecieron y que creyeron en el Señor, eso también trae un aliciente a nuestra vida. Hermanos, algunos de nosotros hemos perdido seres queridos, hermanos, familiares, amigos, que siendo creyentes, que ellos habiendo puesto su fe en Cristo, ya perecieron, ya murieron, hermanos, ya están con el Señor. Imagínense, la resurrección, hermanos, también nos promete que un día vamos a verlos, nos vamos a reencontrar con Él. ¿Recuerdan cuando Marta vio al Señor Jesucristo cuando venía hacia Betania y se enteró de la muerte de Lázaro y lo ve Marta y le dice: Señor, si tú hubieras llegado antes, mi hermano no hubiera muerto? Y él le dijo: cálmate, María, Lázaro solamente duerme. Y le dice: bueno, yo sé que tu hermano vive. Dice: yo sé que él se va a levantar en el día postrero, se va a resucitar en el día postrero. Es decir, ahí Marta estaba declarando, junto con su hermana María, que ya sabían que había una resurrección y que en esa resurrección volverían a ver a su ser amado, y este era Lázaro. Nosotros también, hermanos, aquellos que han muerto en Cristo, familiares, hermanos y amigos, los volveremos a ver, hermanos. Hay un duelo que embarga nuestro corazón cuando hemos perdido hermanos, familiares y amigos que están en Cristo, pero los volveremos a ver. Esta es una esperanza bienaventurada. Por último, hermanos, como los personajes de este mural, tenemos la esperanza de que le veremos a Él tal cual es. Ya había leído yo, 1 Tesalonicenses dice que nosotros nos reuniremos con Él, ya sea transformados o glorificados, perdón, ya sea transformados o resucitados, nos reuniremos con Él. Hermanos, al decir nos reuniremos con Él es que le veremos, lo vamos a ver tal cual es. Así que la esperanza de la resurrección es para todos nosotros. Es una buena nueva, hermanos, que por supuesto debe transformar nuestra vida. Es una buena nueva que nos confirma una vida eterna y plena en Cristo. Es una buena nueva que nos dice que vamos a volvernos a ver en la eternidad. Y es una buena nueva que nos dice que nosotros vamos a conocer a nuestro Redentor, hermanos, cara a cara. Este mural, hermanos, es un mural impactante, es un mural hermoso. No está de acuerdo a la Biblia, pero de alguna manera nos quiso ilustrar la promesa, la realidad, hermanos, y la seguridad de la resurrección. Pues espero que esto haya sido, hermanos, de ánimo y edificación para ustedes. Voy a pedirles que por favor terminemos con una oración. Padre, gracias por este tiempo. Queremos, pues precisamente agradecer
cómo la resurrección de Cristo es una promesa, es una realidad, pero además, hermano, Dios es una realidad y una promesa que impacta nuestra vida y que nos deja también, hermanos, y nos deja a nuestros hermanos y a todos los que creemos en el Señor, una realidad, pero además una esperanza firme de que nosotros seguiremos transformándonos a su imagen, de que nosotros veremos algún día a nuestros seres amados que murieron en Cristo y sobre todo que algún día, Señor, te podamos ver cara a cara. Gracias, Señor, por esto y pues también por estas obras de arte que tú permites que traigan también una ilustración de ánimo para los creyentes como es este mural allá en el Museo de Arte Bíblico en Dallas, Señor. Te alabamos y a ti sea toda la gloria y la alabanza en Cristo Jesús. Amén. Pues hermanos, espero que esto haya sido de edificación. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos el domingo puntual a las 11. Hasta pronto.